Una noticia de última hora que da Ucrania. la agencia internacional BBC News en el mundo de hace 58 minutos. Dice que el ejército ruso anunció este martes la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicio, de acuerdo a lo que dice Putin, cerca de la frontera de Ucrania. Las unidades de los distritos militares del sur y del oeste que han completado sus misiones ya comenzaron a abordar el transbordador ferroviario y automovilístico y comenzarán a reubicarse en sus guarniciones hoy, aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenko, un nombre de apellido raro, Konashenko, según citó la agencia de noticias Interfax. Unidades separadas marcharán a pie como parte de los convoyes militares por haber concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera. Moscú ha negado en reiteradas ocasiones que cualquier intención de invadir a Ucrania. Esta retirada de los militares, bueno, pues quita un poco la tensión que hay en el mundo con relación a los mercados bursátiles y además de los asuntos de combustible, la venta de petróleo y todo ese tipo de cosas. Ojalá que las cosas, esas conversaciones del presidente de Francia y la intención de buscar un acuerdo entre la Unión Europea con la OTAN y en el caso de Moscú, del presidente Putin, que lo que ha dicho es, bueno, es que me han puesto o me quieren poner en el patio de mi casa los misiles hacia Rusia, y entonces parece que las cosas ya han comenzado a resolverse de acuerdo a BBC News de hace 58 años. Quizás no resolverse, porque pero baja la tensión. Ese tema es muy complejo. Yo pienso que va a bajar un poco la tensión que generó el anuncio de los Estados Unidos de llamar a una salida de todas las personas que se encontraban en territorio de Ucrania, algo que evidentemente generó ya una expectativa mucho más definida y mucho más preocupante respecto a lo que estaba ocurriendo allí. Así que posiblemente esta retirada lo que busque es bajar un poco de esa presión y la presión que se generó por la misma reunión de Putin con el presidente francés Macron, con el tema del seguimiento que han estado dando los demás países. Pero ese es un tema que dista de estar todavía solucionado. Ahora, definitivamente es una buena noticia porque fíjense en cómo el barril del petróleo ya se coloca en la frontera de los $100. Ya, eso es así. 95 y algo, ¿no? Sí, ya estamos prácticamente ahí, y eso evidentemente tiene un impacto en la economía del mundo y en la dominicana que es muy marcado. Solamente ese anuncio, de seguro que en el día de hoy baja algunos 2 puntos el precio del barril de petróleo a nivel mundial, porque eso era una presión que estaba creando esa situación. Yo diría que en lo inmediato esos son los efectos, pero tal vez en ya más a mediano plazo es la posibilidad de que hayan negociaciones y salidas para hacerlo. Yo, conociendo la historia, dudo que ahí puedan colocar ni un revólver de pito. Sí. En esa zona. Ucrania está prácticamente dentro de Rusia. Dentro de Rusia. Por la conformación geográfica. Sí. Bueno, pertenecía a la Unión Socialista Soviética. Claro, no, toda esa franja pertenecía. Toda esa franja. A toda la Europa del Este, hasta la mitad de Alemania era parte de la Unión Soviética. Pues eso es la buena noticia del día de hoy. Lo que sí es que en la República Dominicana continúa hoy las reuniones del Consejo Económico y Social. El gran problema es que la Unión Europea en gran medida sigue dependiendo en el orden militar más de las líneas de Estados Unidos. Claro. Pero lo que son vecinos son ellos. Sí. Entonces, como tú dices, bueno, tengo problemas con Haití, como nos pasa a nosotros, pero quien decide otro, no yo. Sí. Pero pienso que eso, bueno, no deja de ser algo alentadora, en el sentido de que por lo menos se aminoran o pueden bajar las tensiones como para pensar que no hay un conflicto inminente que se esté produciendo ahí. Me da la impresión que el presidente de Ucrania
ha sido también poco prudente. Y probablemente le esté pasando lo que le pasaba al de Corea del Norte, que apoyado en su cercanía con Rusia y con China, vivía alardeando con Estados Unidos, como cuando tú tienes un chiquito desafiándote porque él va y se mete entre las piernas de los tíos, ¿verdad? Que están ahí. Y entonces comienza a hacerte mueca porque tú no le puedes llegar. Entonces yo creo que el presidente de Ucrania ha sido poco prudente en esta jugada. Bueno, pero lo importante es que se vaya bajando la tensión en esa zona y que el diálogo prime y evitar una tercera guerra mundial, porque la verdad es que el mundo no está para eso. Decía don Percio que hoy continúa la reunión del Consejo Económico y Social en el área de las reformas. Ya el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo... Hoy está la misa de reforma a la ley electoral y partidos políticos. Sí, pero en el caso de la reforma constitucional, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo han coincidido de manera rotunda de que no están de acuerdo con una reforma a la Constitución de la República, porque la consideran, el término que ellos utilizan es inoportuna. Señalan que esa reforma que busca el gobierno, el presidente Luis Abinader, para que se cree un fiscal nacional, que es lo que sustituiría la Procuraduría General de la República, en forma de que sea una justicia independiente. Y como justicia independiente, bueno, pues plantea esta reforma del Poder Ejecutivo, que en el caso de los miembros de las altas cortes, como de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, así como los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral y los miembros de la Cámara de Cuentas, no puedan haber estado inscritos en un partido político durante los últimos 5 años antes de postularse a estos cargos. La propuesta sugiere también modificar muchos de estos artículos, pero el tema de crear una justicia independiente, que es lo que plantea el gobierno de inicio, y que se le añade estas reformas también, el PLD y el Partido de la Liberación, la Fuerza del Pueblo, bueno, y el Partido de la Liberación Dominicana lo rechaza rotundamente. Yo me imagino que estas son las primeras reacciones de un tema que no se ha colocado en discusión. Sí, se coloca sobre la mesa, no en discusión. Me imagino que ese proyecto irá a la mesa de transparencia e institucionalidad, que es tal vez donde el gobierno tiene una mayor representación, incluso a nivel ministerial, porque ahí está el ministro Paliza, está el consultor jurídico, el presidente encabezó esa mesa, es decir, que tiene un nivel de mayor rango en términos de la representación, y posiblemente ahí se va a discutir ese proyecto. Sin embargo, yo creo que el propio presidente había dicho en una de esas conversaciones que se ha tenido con él, de que este proyecto no sería presentado a nivel de Congreso hasta tanto no fuese conversado, y obviamente eso no se ha producido. Me imagino que un proyecto de esta naturaleza, lo lógico es que el presidente de alguna manera o en algún momento se vea con las cabezas de estos partidos para discutir aspectos más o menos troncales que permitan por lo menos poner en conversación este tipo de proyectos, en ir socializando este tipo de proyectos. Ayer el presidente de la República recibió al presidente del Tribunal Constitucional Español, que está aquí, y a su salida decía el presidente del Tribunal Constitucional Español que una reforma a la Constitución siempre tendría que contar como con un apoyo suficiente para poder
consensuar y hacer los cambios que se estarían planteando. Es decir, yo pienso que esa pueden ser los primeros vientos de un tema que conversado pudiera tener otro rumbo, otro destino. Es decir, que yo pienso que no se puede tomar a pie juntilla esa primera reacción en los partidos, sino que el gobierno haga lo que tiene que hacer desde el punto de vista. Primero, creo que el presidente tiene que conversarlo con las cabezas de los partidos, sobre todo, y no solo de los partidos que tienen votos. Yo creo que tendrías que socializarla a un más amplio nivel, porque además ahí incluye también los sectores sociales para que puedan entender el sentido de la reforma. Porque, y ahí volvemos a insistir ahorita lo que decíamos, el gobierno no puede dar por sobreentendido que lo que está planteando es bueno. Pero ya hubo una primera... Porque ya de entrada, incluso a nivel jurídico, conceptual, hay mucha gente que difiere de esas ideas, incluso del propio Partido Revolucionario, gente vinculada al Partido Revolucionario Moderno. Por tanto, ya hubo una primera... son temas que jurídicamente y constitucionalmente hay que discutirlo. Bueno, y no solamente hay que discutirlo, sino que temas, por ejemplo, que procuren una reforma a nivel judicial, deben tener un consenso incluso mucho más amplio que otros tipos de temas, porque la política es política y se podrá querer impulsar decisiones políticas donde esencialmente los partidos tendrán un protagonismo. Ahora, desde que se toquen temas que tienen que ver con la justicia, hay otra serie de factores que tienen que ser tomados en cuenta. El gobierno, yo pienso que ha fallado también en presentar los temas que realmente son el interés que impulsaría algo tan complejo como una reforma constitucional, que no parecería ser un simple cambio de nombre al Procurador General de la República y su mecanismo de designación, que pudiera perfectamente analizarse a través de la ley, que es uno de los puntos que se han estado planteando, y quizás el gobierno no ha sido totalmente sincero, porque tenemos temas políticos de mucha importancia, como el tema de si se reunifican o no las elecciones, de si se toca o no el 50+1, que sí pudieran ser un debate nacional que justificaría eventualmente una reforma constitucional. Pero el insistir que esto es un tema solamente relacionado a la independencia del Ministerio Público, porque de alguna manera les facilita descartar el rechazo de la oposición, diciendo, bueno, es que se oponen a una justicia independiente. Bueno, pero el tema va más allá de cómo se presenta mediáticamente esta discusión y tiene que ver con las propuestas de fondo que se vayan realmente a plantear en una eventual reforma constitucional, que de nuevo no es sencilla, requiere mucho consenso y no parecería ni que el consenso está ni que se están dando los pasos adecuados para construir. Bueno, el consenso no está. Tiene que hablar sin duda con el liderazgo político del país, así como se hizo con la conformación de la Junta Central Electoral. El presidente visitó a cada uno de los líderes de los partidos políticos y así se creó el consenso para la Junta Central Electoral y para otras cosas. Así tiene que hacer lo propio para esta reforma a la Constitución, que además de la justicia independiente se agrega el tema de la reforma al artículo 53 de la Constitución, que establece que los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que los miembros de la Cámara de Cuentas, de los miembros de la Junta Central o de las altas cortes tienen que estar, de los últimos 5 años no pueden haber estado inscritos en ningún partido político. Eso es otro que se le agrega. Pienso que este es un tema complicado porque los involucrados, hay muchos constitucionalistas y abogados. El límite es la imaginación. Pero que la gente sea capaz de reflexionar todo esto. Porque le voy a decir a usted una cosa. Ya el país, antes el país no, los jueces no lo nombraban el Consejo, los jueces lo nombraban los senadores. Y no fue una buena experiencia que el país tuvo. Entonces, lo que te quiero decir es que son temas delicados como para ponderarlo bien, para que lo que se haga sea bueno. Porque al final hay otras cuestiones. Si el gobierno renunciara a no tener incidencia en el Ministerio Público, también se dice, bueno, ¿quién va a aplicar la política criminalista del gobierno? Porque tendría un procurador que no responde a su política. De manera que si yo quiero meter preso a los corruptos y el procurador entiende que no, entonces, ¿quién me deja desarmar?
Lo que te quiero decir es, no es tan fácil ni tan bonito. Cuando tú me pones el tema y discutes con especialistas, las contraposiciones vienen. Pero y vienen con sentido. Lo importante es que el gobierno y los líderes de los partidos políticos entiendan que cuando se abra o se disponga la apertura de esa asamblea revisora, Sí se dispone. En esa asamblea que está ahí, esa asamblea revisora, ahí hay muchas bellaquerías políticas y que pudieran ocurrir Por eso cosas que no estén en acordados. Por eso que es importante que el presidente haga lo que ha dicho que iba a hacer, conversar la reforma antes de ser presentada. Bueno, mire, don Percio, Laura, amigos televidentes, tenemos nuestra primera entrevista del día de hoy. Se trata de Miguel Vázquez Martínez y Ernesto López, representantes del Ministerio Nagua Ciudad de Dios, para hablar sobre una actividad sobre este ministerio y que lo hacen todos los años. Parecido mucho a Chu Vázquez, su hermano, para que no es Chu Vázquez, es Miguel Martínez Vázquez. Vázquez Martínez, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, un placer. Amén, bendiciones, que la paz de Dios esté en cada mente y en cada corazón, no solamente de ustedes, sino de cada uno de los oyentes. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿De qué se trata para ustedes esta actividad? Mira, nosotros ya tenemos 20 años con el Ministerio Nagua Ciudad de Dios. Este será el 18º aniversario consecutivo que estamos trabajando en ese ministerio. Por eso es un día de clamor, de humillación y de exaltación y adoración a Dios. Es un día donde fue declarado un día de fiesta en el municipio. Todos los negocios cierran. ¿Qué día es ese? 20 de febrero. O sea, todos los negocios se cierran. Todos los negocios se cierran, las oficinas, los bancos, todo cierra para esa cita con el Señor. Ah, interesante. Ahí van todos los funcionarios. Pero el 20 cae domingo. Este cae domingo porque es una fecha, mira, es un reto que tenemos. ¿Y cómo se desarrolla el día? Amanecemos cerrados. Amanecemos cerrados. Bebemos café en casa. ¿Cómo comienza el día? ¿Qué se hace en el día? Bueno, en la Nagua, mañana, ese 20. bueno, por ejemplo, en la mañana se hace un matutino de 6, por ejemplo, esta programación, va a ser un matutino de 6 a 7 y media. Entonces, a las 7 y media vamos a empezar con algo extraordinario. Vamos a tener una marcha con más de 400 militares y capellanes a nivel nacional, caminando por todas las calles de Nagua, junto con los pastores, junto con los intercesores, y el pueblo entonces nos sigue y va caminando toda la calle. Cuando llegamos al lugar del evento, empezamos entonces a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana empezamos con el himno nacional, empezamos en humillación a Dios, arrodillando, diciendo: Señor, tú eres el dueño absoluto de Nagua. Recuerden que ese nombre es un apellido que cualquiera quisiera tener, de Dios. Por ejemplo, Laura de Dios. Entonces, ¿es la primera vez que se hace este llamado? No, nosotros tenemos 18 años consecutivamente, incluso... Pero con esa misma extensión, ¿cuál ha sido la experiencia en las ocasiones anteriores? ¿Se ha logrado un cierre realmente total del pueblo? Sí, se ha logrado. Esta vez va a ser automático, porque domingo. Ah, Pero en otras ocasiones han sido otros días. Sí, porque recuerda que es una fecha fija, 20. Okay, el próximo año será lunes, se cierra el comercio. Okay. Hay algunos comerciantes que tienen algunos compromisos. Da más trabajo en un día. Da más trabajo, tenemos que mandarle resoluciones del ayuntamiento, tenemos que mandar y tenemos que motivarlo. Ahora, todos cierran. Ahora, hay comerciantes, porque tenemos que ser honestos, estamos delante de Dios y delante de la sociedad, de que muchas veces lo hacen después de las 12, una parte, pero la mayoría, la generalidad, acoge el llamado. Entonces, ¿cuál es el reto al que usted se refiere este año? Este año vamos a tener, como no lo pudimos hacer el año pasado, porque lo hicimos, pero fue semipresencial, virtual, en una iglesia. Sí. Okay. Porque por el COVID. Sí. Exacto. Entonces, este año vamos a tener, recuerden que dentro de este tiempo, que es Nagua, Ciudad de Dios, Pasión y el mundo. Entonces ahí llegó una segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La nación.
ya no es solamente Nagua, pues ya tenemos Cabrera, Río San Juan, El Factor, Sánchez, Samaná, La Terrena, Castillo, tenemos Payita, ya tenemos prontamente en Higüey. Ya incluyen otras provincias. Exactamente. Pero entonces en eso, ¿sabes que el COVID, cuando empezó la enfermedad del COVID, a mí me dio, y yo tenía problemas con la diabetes. Y entonces, habíamos 4 y yo duré, los otros 3 murieron y yo duré 4 días literalmente muerto. Entonces ahí, mi amigo, que es Dios, me dijo, yo soy tu amigo y seguiré siendo tu amigo. Mañana te vas para tu casa, y me puso República Dominicana, Nación de Dios. Entonces ahí nace República Dominicana, Nación de Dios, que es otra dimensión, que es ahora un proyecto nacional, donde ya está en la Cámara de Senadores, un proyecto donde se hará a nivel nacional. Y en el caso de este año, ¿qué autoridad de la religión acudirá? ¿Están invitados el alcalde, alguna autoridad nacional de gobierno? Sí, nosotros siempre extendemos la invitación a los dirigentes tanto eclesiásticos como las autoridades que tenemos. Para este año vamos a tener la visita del senador Franjul desde Baní, vamos a tener el senador de Samaná, vamos a tener el subdirector de la policía, vamos a tener varios diputados, incluyendo los nuestros. Y ayer hablaba con el alcalde de nuestra ciudad y me decía, wow, pero ciertamente hemos logrado muchas cosas porque es un gran impulsor de Nagua Ciudad de Dios, y dijo que iba a invitar a todos los alcaldes de la región nordeste para que asistan también, entre otras autoridades que prefieren no ser mencionadas. Vamos a brindarle un cafecito, sí, en lo que usted hace la pregunta. Café Santo Domingo. Buenos días, también. Carla. Sí. Muchas gracias. Un cafecito, pues ocúpate tú de que Don Miguel y Ernesto beban café. Sí, yo me encargo. Quédense tranquilo ahí, yo le llevo aquí. Ven ahí para... Gracias, Carla. Ernesto. Carla, muy amable. Aquí para usted. Gracias. Muchas gracias. Decía que a propósito, mi cafecito a propósito aquí, de que le pregunta a Geraldino sobre quiénes van, se me ocurre pensar, después que el Papa Juan Pablo II hizo aquella unión de la Iglesia ortodoxa con la católica, diciendo que había un solo Dios, ¿acostumbran las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica a asistir a actos como estos? La Iglesia Católica incluso es de los pioneros en este evento. En este evento. Y siempre la dirigencia del ministerio ha estado abierto a que la Iglesia Católica se sume y participe, y no tenemos ningún inconveniente con eso. ¿Cuál es el lugar que usan ustedes para hacer esta concentración allá en Nagua? Mira, eso es un lugar estratégico. Es frente al ayuntamiento, frente a la gobernación, frente al Palacio de Justicia, frente a educación, frente a impuesto interno, y ahí cerca de la fortaleza. Es decir, hay un parque. Eso es como el centro de Nagua ahí. Sí. Entonces hay un parque, esas son las oficinas gubernamentales. Entonces está el parque, y fuera parte del parque también tenemos, pone la imagen con el teléfono, también tenemos, ¿sabe qué? Todas esas calles aldañas están también, se conecta con nosotros. Miren, no estamos hablando de un evento religioso, es de algo social, que ya eso es cultural, ya es una cultura en Nagua. Después que nosotros hemos tenido ese día que se inició ya hace 18 años, hace 20 años, o sea, que se estructura primero, se duró 2 años para conseguir el permiso del ayuntamiento, para conseguir también lo que sería la estructura de hacerlo todo. Nagua ha cambiado, como usted no se imagina. Es una de las provincias más jóvenes. Sin embargo, tenemos a Nagua a 1 hora y media de aquí. Tenemos un aeropuerto a 15 minutos. Tenemos todos los bancos en Nagua. Es más, le digo algo a ustedes. Es la provincia 14ª en el país de más dinero per cápita. Es de la única provincia,
del país que salen a las 32 provincias a prestar. Pero también, le debo decir algunos datos más. Ya hay primero en coco. ¿A qué significa prestar? Prestar dinero. A prestar dinero en los carritos, los famosos carritos. Ok. Mira, es la primera productora de coco, la primera en queso. Pero ahora, ustedes saben que Dios todos los días sorprende a uno. ¿Qué ha hecho Dios ahora? En cada río nos manda una cantidad de anguila. Y esa anguila, ustedes ven de noche, ustedes ven personas en esos ríos, la gente recogiendo anguila. Y hay gente que hacen hasta 20,000, 15,000, 30,000 pesos en un rato. Porque eso lo venden por gramo. A propósito de las para anguilas, esas anguilas estaban exportando como exquisiteces a, creo que Sí, unos sí, países de Asia. Eso lo exportan para los países asiáticos, principalmente para Japón y la China. Y allá usted ve una cantidad de personas. Usted me dijo que a las 9:30 comienza la acción, se Ajá. arrodillan, sacrificio de Dios. Pero, ¿qué pasa durante el día? Durante el día. ¿Y hasta qué hora duran estas actividades? Mira, es un programa muy variado, donde cada persona, donde hay muchas personas, por ejemplo, tenemos casi siempre 2 predicadores, vienen predicadores ya se ha internacionalizado. Los predicadores que vienen, la mayoría son de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Cuba, de México. Y entonces todas esas personalidades vienen a este evento. Y ya estamos traspolando eso. Por ejemplo, hace 3 años que lo hicimos en Lowe, no Loren, Lowe, Ciudad de Dios. Okay. Vino un pastor, duró 3 años viniendo aquí y entonces nos dijo a nosotros que quería que fuéramos allá porque él quería que eso se implementara en su pueblo. Muy bien. Miguel Vázquez, muchísimas gracias. Y a Ernesto López, le deseamos suerte con Nagua, Ciudad de Dios. Así es que muchísimas gracias por su participación. También nosotros vamos a continuar con el desarrollo de nuestro programa porque tenemos ahora las noticias con Wendy Gil, el resumen de noticias. Muy buenos días, familia de Matinaje, como cada mañana nos sintonizan tanto aquí como a nivel internacional. Estas son las principales informaciones a propósito de que el día de ayer inició la vacunación en niños entre 5 y 11 años de edad. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenin Cava, aseguró que tendrá un impacto en la disminución de la gravedad y mortalidad por el COVID-19. Unas 388 escuelas del país se convirtieron en centros de vacunación, con lo que se busca inmunizar con Sinovac al segmento poblacional más transmisor del virus. Y cambiamos de tema. La Dirección General de Prisiones pues confirmó que en la cárcel de La Victoria hay personas que padecen de problemas mentales, tuberculosis y otras enfermedades, por lo que están buscando una solución al problema. Julio García, subdirector de la Dirección de Prisiones, aunque no reveló las cifras, calificó la situación que enfrenta a los privados en libertad con problemas de salud como muy preocupantes. Y momentos en que la República Dominicana pues se encamina hacia otra modificación a la Constitución de la República, cuyo proyecto ya fue enviado al Consejo Económico y Social para su discusión y consenso. El presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González, recomendó tomar en cuenta por qué y para qué modificar la Carta Magna. Recomendó encontrar un punto de equilibrio y respetar los principios, valores y líneas definitorias al momento de hacer reformas constitucionales. Pasamos a otra información, y es que al parecer el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien está acusado de actos de corrupción durante su gestión, no escuchará una discusión por parte del Ministerio Público como él quiere. El procurador adjunto y titular del PEPCA, Wilson Camacho, dijo que el organismo solo cumple con su función. Y un recluso que cumplía prisión en el Centro de Rehabilitación La Isleta fue encontrado muerto y según los reportes preliminares, Julio César Ramírez fue sentenciado a 30 años de prisión, de los cuales ya había cumplido 17 años. Al parecer se trató de un suicidio.
Y al borde de la desesperación dicen estar los residentes de Brisa del Norte, esto es en los Guaricanos en Santo Domingo Norte, debido a la cantidad de asaltos ocurridos en la zona. Este lunes se registraron al menos 4 asaltos en el barrio por desconocidos. Los residentes en ese sector destacan que la presencia policial en la zona es mínima, pero que esta tampoco coincide en el momento en que se producen los altos delitos. Y ante el avispero que ha generado la resolución de la Dirección General de Impuestos Internos, principalmente a la clase médica, esto que para regular los acogidos al régimen simplificado de tributación, la institución anunció que pospondrá hasta el 2023 la entrada en vigencia de esa normativa. La mala interpretación de la normativa generó temor y rechazo por la percepción de que crearían nuevas tasas e impuestos sobre sus ingresos anuales. Con esta información finalizamos, nos vamos a una pausa, en breve tenemos más entrevistas.